da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio número 1169 de la ministra secretaria general de la presidenta, señora Macarena Lobos, por el cual responde a nuestro oficio 89 sobre el noveno consolidado de información circularizada SIC de la Contraloría General de la República. ¿Hicimos entrar a la Contraloría? Sí. Allá. Oficio de la Municipalidad de Talca, mediante el cual responde el oficio número 33 de esta comisión sobre el sumario administrativo. Documento aportado por el diputado señor Miguel Ángel Becker de la Contraloría General de la República sobre consolidado de información circularizada SIC número 16 sobre funcionarios de servicios públicos con presencia regional que habrían salido del país estando con licencia médica. Confirmación de la señora Contralora General de la República, doña Dorothy Pérez, quien se conectará a la sesión del día de hoy por medio de la aplicación Zoom, debido a encontrarse con una fuerte gripe. Excusa la sesión de hoy del ministro de Hacienda, señor Nicolás Grau, quien se encuentra fuera del país. En su representación concurre la directora de presupuesto, señora Javiera Martínez, quien también había sido invitada. También se excusa el señor ministro del Trabajo. Confirmación para la sesión de hoy del subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la renuncia de responsabilidad administrativa e inhabilidades de la función pública. Carta del diputado señor Daniel Lilayú, por la cual indica que no podrá estar presente en esta sesión debido a un impedimento grave. Esa es la cuenta, señor presidente. El mío. Perdón, disculpe, presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No hay palabra sobre la cuenta? Muy bien. Señor secretario, ¿estamos con la Contraloría? Sí. Bien, entonces le vamos a dar primero la palabra. Buenas tardes, diputado Becker. Un gusto saludarle. Le vamos a dar entonces en primer lugar la palabra a la señora Dorothy Pérez, deseándole además una pronta recuperación. Adelante, Contralora. Muchas gracias por acudir pese a su estado de... No es licencia. Está trabajando. Conste que está trabajando, sí. Pese a debería estar con licencia y está trabajando igual. Muchas gracias. Un buen ejemplo. Muchísimas gracias por permitirme participar de manera remota. Es por una gripe y la verdad es que estoy en la etapa de contagio. Entonces probablemente habría contagiado a alguien y no habría sido una buena noticia. Señor presidente, entonces, si me lo permite, y en relación a la invitación que nos hiciera la comisión especial investigadora sobre el uso de las licencias médicas, nos hiciera para exponer sobre avances que hubiéramos tenido, nuevos consolidados de información circularizada que hubiéramos emitido después de la sesión a la que asistimos a fines de junio del presente año y otros antecedentes. Tenemos una presentación. Entonces, en primer lugar, en relación a esta misma materia, queremos señalar que hemos emitido nuevos consolidados de información circularizada. Solo a modo de ejemplo y en términos de graficar bien cuál es el trabajo que la Contraloría por muchísimos años estuvo haciendo en la materia y cuál es el trabajo que estamos haciendo hoy, cuál es la diferencia entre ambos, hemos traído este pequeño resumen. En primer lugar, en términos a las líneas de trabajo históricas de la Contraloría en materia de recuperación de subsidios de incapacidad laboral y uso de licencias médicas, durante muchos años la Contraloría realizó auditorías múltiples en materias de personal y remuneraciones, y en ellas se veían distintos temas de pago, remuneraciones, de deberes de los funcionarios, y también se detectaban situaciones y casos aislados de uso irregular de licencias. También durante muchos años se realizaron auditorías de recuperación de subsidio de incapacidad laboral, SIL, en distintas instituciones públicas. Y al mismo tiempo se realizaban juicios de cuenta y hay condenas también para algunas jefaturas, por ejemplo en el ámbito municipal,
por falta de recuperación de subsidios de incapacidad laboral. Este es el trabajo que la Contraloría siempre ha realizado, y la diferencia con el trabajo que estamos realizando ahora específicamente tiene que ver con lo agregado de la información. Y nosotros estamos trabajando en estos 4 ejes principales, señor presidente, que están en esta primera lámina. Lo primero es la prevención y la disuasión. En segundo lugar, la detección y la mejora del control por parte de la administración, esto es, colaborar y empujar a que la administración fiscalice también de manera masiva. En tercer lugar, la sanción de las irregularidades que se detecten. Y en cuarto lugar, la recuperación de los fondos de los subsidios de incapacidad laboral. Quise hacer esta lámina, señor presidente, para exponer en una sola imagen, de manera muy resumida, que a diferencia de cosas que uno escucha en términos de que no va a suceder nada con esta materia y que son muchos casos pero no hay resultados, eso no es así. Nosotros estamos decididamente trabajando en esta materia y cada un mes hemos ido sacando nuevos productos sobre esta materia para asegurarnos de que se llegue a término en estos procesos. En lo que se refiere a prevención y disuasión, como sabemos, hicimos SIC masivos en grandes grupos de entidades de la administración y anunciamos públicamente, es la primera vez además que se hace en una conferencia de prensa, anunciamos públicamente que esta materia se iba a controlar todos los años. Y esa es una acción de disuasión y también una acción de prevención, los SIC masivos que estamos realizando. En segundo lugar, en relación a la detección y a la mejora del control por parte de la administración, estos cruces de datos masivos que nos permiten detectar mayores casos y agregados en la mayor cantidad de instituciones de una sola vez, nos permite entonces detectar muchísimo más. Y también hemos estado, luego de todos estos SIC, haciendo requerimientos masivos a la Administración del Estado, a las distintas instituciones públicas, que son cerca de 2.400 instituciones que fiscaliza la Contraloría, para que también, a su vez, estas instituciones hagan la fiscalización de los casos en sus instituciones y para que la Suceso y CONPIN realicen también sus propias acciones de control de manera masiva. Ellos estaban realizando acciones de control, pero al igual que la Contraloría, se hacía de manera desagregada y necesitamos que esto sea masivo. Y en tercer lugar, estamos en el eje de la sanción, que es algo que la ciudadanía se pregunta muchísimo. A nosotros nos llegan presentaciones de la ciudadanía reclamando de que no hay sanciones en esta materia y también de que no se llega a término. Respecto de este punto, señor presidente, hacer presente de que nosotros ordenamos sumarios administrativos en todos los SIC y también estos sumarios administrativos, a diferencia de lo que sucedía antes, nosotros los estamos monitoreando todos en una sola plataforma informática nueva que desarrollamos para esto, y allí ya se han reportado solo respecto del SIC 9 más de 8.000 sumarios administrativos. En la suma de todos los SIC de licencias médicas ya van más de 11.400 sumarios administrativos. Ahora, hago presente respecto de estos 8.000, hay personas y parlamentarios también que nos han consultado por qué solo son 8.000 cuando lo detectado fueron 25.000 casos de funcionarios que habían salido del país con licencia en el SIC 9. Y sucede que hay algunos de estos sumarios, y es lógico que así sea, que están agrupados. O sea, a veces un sumario puede tener 30 personas. En la medida en que las situaciones que se están agrupando en ese mismo sumario sean similares, sean hipótesis similares. Y luego, si es que hay alguna variación en algunos, se puede desacumular el sumario. También desde el punto de vista y el eje del tercero de la sanción, nosotros hicimos las denuncias penales y nos hemos estado coordinando con el Ministerio Público, a quien agradezco públicamente por la gestión que han hecho. Nos han remitido información de más de 10.000 casos también, que nosotros pusimos a disposición de la ciudadanía en uno de nuestros SIC. En cuarto lugar, respecto de la recuperación de los dineros, algo que a la ciudadanía también le preocupa mucho. Nosotros históricamente hacíamos auditorías de recuperación de subsidios de incapacidad laboral, SIL, pero era 1, 2 auditorías, 3, quizás 10 en un año. Bueno, esta vez nosotros estamos realizando una auditoría coordinada en toda la administración del Estado. Hay 401 entidades públicas que ya se sumaron a nuestra auditoría y 332 municipalidades que ya comenzaron esta fiscalización. Como nosotros no tenemos capacidad para hacer la fiscalización en todas las instituciones públicas de una sola vez, lo que estamos haciendo es, a través de la tuición técnica que contiene nuestra ley orgánica respecto de las unidades de control interno, o direcciones de control o de auditoría interna de los servicios y entidades públicas, es que instruimos que todas ellas deben hacer auditoría de recuperación de los dineros de subsidio por incapacidad laboral.
Estamos hablando de una cantidad muy importante de auditorías que se están desarrollando de manera coordinada en una plataforma que nosotros pusimos a disposición de las instituciones, de manera que podamos monitorear cómo avanzan, si realmente avanzan y si las observaciones que se están haciendo se ajustan realmente al mérito de los antecedentes y también si es que se levantan o se dan por subsanadas las observaciones, si eso se ajusta a los antecedentes o no. También estamos desarrollando 5 juicios de cuenta por cerca de 10.000 unidades tributarias mensuales sobre falta de recuperación de subsidio por incapacidad laboral respecto de autoridades que no cumplieron con su rol de monitorear el reintegro de estos dineros a los fondos del fisco o del municipio o de la institución que se trate. Y también enviamos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para la persecución de responsabilidades patrimoniales en los casos que superan el plazo de 1 año, que es el plazo para el inicio del juicio de cuenta. Dicho eso, a modo de preámbulo, señor presidente, en las siguientes láminas, muy rápidamente en las primeras, voy a pasar a hacer un resumen muy breve, porque ya lo conocemos, de lo que expuse en la sesión del 30 de junio. El SIC 9, donde nosotros detectamos 25.078 funcionarios públicos que habrían justificado su inasistencia al trabajo, o sea, a cumplir sus deberes funcionarios sobre la base de una licencia médica, en la que habrían incumplido el reposo que había sido ordenado por el médico por haber viajado fuera del país durante el mismo lapso del reposo o parte de él. Las acciones derivadas, como lo hemos señalado, se están haciendo los sumarios administrativos en toda la administración, se envió al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y también hay un sumario en curso respecto de las instituciones Suceso, Compin y FONASA, que se ordenó por resolución 947 de la Contraloría, es un sumario que desarrolla directamente la Contraloría. Enseguida era el SIC 10, que lo informamos casi conjuntamente con el SIC 9 y que se refería al hallazgo de 250 médicos que justificaron su inasistencia a sus labores en los hospitales públicos donde trabajan mediante una licencia médica, la que habrían incumplido por haber ido a atender partos a clínicas privadas. Nosotros allí también ordenamos sumarios administrativos, se remitió al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Luego, el SIC número 12, en este SIC nosotros hicimos un análisis o un monitoreo de la información financiera contable en general en el sector municipal en el marco de las licencias médicas. Y entonces, entre el año 2015 y el año 2024, nosotros hicimos el reporte de cómo había ido evolucionando la situación de las licencias médicas y habían aumentado en un 321%. Llegando en el año 2024 a 388.000 millones de pesos pagados por este concepto en el mundo exclusivamente municipal. Ahí están los gráficos y están las áreas de gestión del mundo municipal donde se dieron mayoritariamente estas alzas, encabezadas por el ámbito de cementerios y luego por el ámbito de salud. Enseguida era el SIC 13, que se refirió a licencias emitidas entre 2020 y 2022, por 44 médicos que estaban siendo investigados por el Ministerio Público por vender fraudulentamente o entregar irregularmente licencias médicas. Precisamente de este SIC estaba refiriéndome cuando aludía al agradecimiento al Ministerio Público por el envío de esta información. En este SIC nosotros, luego de la información recibida de parte del Ministerio Público, que se refería a más de 10.000 licencias médicas, detectamos que estas 10.000 licencias médicas correspondían a 6.600 funcionarios públicos. Sin embargo, a junio del 2025, cuando se despacha este SIC, 3.532 de estas personas continuaban siendo funcionarios públicos. Los otros ya no, y por ende, desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa, ya no era factible perseguir la responsabilidad en la mayoría de esos casos, porque estas personas ya, en el caso de renuncia, se había producido la extinción de su responsabilidad. Es una causal que nosotros le hemos pedido por oficio tanto al Senado como a la Cámara de Diputados que evalúen que esta causal de extinción de responsabilidad administrativa por renuncia se extienda para al menos 6 meses o un tiempo mayor, que no por el hecho de que una persona renuncie se extinga su responsabilidad. En este SIC nosotros también hicimos presente que había 1.369 personas que tenían más de 180 días de estas licencias y no habían sido enviadas a Compin para que se estudiara la declaración de salud incompatible con el desempeño del cargo. Y también detectamos allí casos de médicos que no registraban en UNACOM y que habían otorgado estas licencias médicas y sin embargo se estaban desempeñando en el sistema público.
Eso, señor presidente, a modo de resumen muy rápido respecto de lo que ya expusimos en la sesión anterior y a modo de introducción la primera parte. Ahora vamos a exponer, señor presidente, lo que se refiere a los SIC que nosotros emitimos con posterioridad al 30 de junio, que es la fecha en la que comparecimos a la comisión investigadora. Entonces, el número 14 se emitió el 30 de julio y se refirió a funcionarios de las Fuerzas Armadas, de la Policía y Gendarmería que habrían salido del país estando con licencia médica. En este caso, nosotros lo que detectamos son 2.982 funcionarios que justificaron su inasistencia a su trabajo, o sea, a cumplir sus deberes funcionariales, en base a alguna licencia médica cuyo reposo fue incumplido al haber viajado fuera del país en ese mismo lapso o parte de él. Y allí está la suma de las instituciones, cuando la cifra de carabineros, gendarmería, son las que destacan en términos de cantidad de casos irregulares, y luego viene Ejército, Fuerza Aérea, PDI y la Armada. Tenemos en este SIC, señor presidente, situaciones de funcionarios, 9, por ejemplo, que registran 36 o más entradas o salidas del país en el periodo revisado. O sea, en el periodo de 2 años, estas personas salieron en 36 oportunidades del país. Y ahí es importante que la jefatura de las instituciones que han recibido la nómina del personal que está en estas hipótesis revise bien de qué se trata cada una de esas situaciones sin perjuicio de lo que se determinará en los sumarios administrativos que se ordenaron. Se trata de 534.356 licencias médicas que fueron cruzadas con 200.000 salidas y entradas al extranjero por parte del personal de las Fuerzas Armadas, Policía y Gendarmería. Y la distribución geográfica de los casos, señor presidente, aparece en esta tabla, al igual que en los otros SIC, en los SIC que tienen que ver con viajes, se distribuye mayoritariamente en las regiones de Arica y Parinacota, de Magallanes y en la región metropolitana. Pero también hay altos números de salidas y entradas en la Araucanía y en los lagos, con 9,8 y 8,8% de los casos. Enseguida, en cuanto a las acciones que la Contraloría tomó, acciones derivadas le llamamos nosotros, acciones que la Contraloría tomó a raíz de los hallazgos de este SIC 14, es que se notificó a las instituciones involucradas para que iniciaran los procedimientos disciplinarios de rigor y se les dio un plazo de 5 días hábiles desde la notificación. A la fecha, las 6 instituciones involucradas en este SIC iniciaron todos los procedimientos disciplinarios que se les ordenó, y también incorporaron toda la información del avance de esos procedimientos en el sistema de inspección de acciones derivadas, que es esta plataforma única de monitoreo de sumarios que les mencionaba al comienzo. Esto quiere decir que estas instituciones dieron cumplimiento inmediato, iniciaron los sumarios y están reportando periódicamente su avance. Solo algunos de estos procesos han terminado. Recuerdo que esto comenzó el 30 de julio y las personas también, además de que tienen derecho a que se investigue conforme al debido proceso, también tienen derecho a presentar recursos, a pedir diligencias en estos procedimientos, y por eso muchas veces estos procedimientos se demoran. También se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, y se les ordenó a esas instituciones revisar y fiscalizar el otorgamiento de estos beneficios o licencias a través de las direcciones o entidades de salud respectivas que dependen de dichas instituciones, sin perjuicio de la fiscalización que seguiría haciendo esta Contraloría. En tercer lugar, señor presidente, me quiero referir al SIC número 15, sobre servidores públicos que habrían asistido a casinos de juego estando con licencia médica. Este SIC fue emitido el 5 de agosto de este año, y sobre este SIC quisiera hacer presente, señor presidente, si me permite, algunos elementos normativos antes de mostrar los hallazgos de este SIC. En primer lugar, la Ley Orgánica de la Contraloría, la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, Ley 10.336, contiene distintas facultades en mucho de su articulado. Da atribuciones a la Contraloría y al Contralor en particular para requerir información. Es importante con mayor énfasis el artículo 9, pero no es el único artículo que establece facultades y atribuciones para fiscalizar y requerir información. En particular, el artículo 9 señala que el Contralor está facultado para dirigirse a cualquier jefe de oficina, o a cualquier funcionario o a cualquier persona que tenga relaciones oficiales con la Contraloría,
o que le haya formulado alguna petición para requerir datos o informaciones y también para dar instrucciones relativas al servicio. También esta misma norma, en el inciso segundo, alude a que se puede requerir de las distintas autoridades y servicios los datos e informaciones que se requieran por parte de la Contraloría para el mejor desempeño de sus labores. Y luego, y esto es muy importante, la norma establece que si es que existe alguna disposición que establezca secreto o reserva sobre determinados asuntos, nótese que la ley usa la palabra secreto y también reserva. O sea, incluso la información más secreta que se posee en nuestro país por parte de la administración pública está sujeta a ser entregada a la Contraloría. Y este secreto no obsta a que se le entregue a la Contraloría la información o antecedentes que se requieran para el ejercicio de la fiscalización. Pero, por supuesto, la Contraloría y todo su personal tiene la obligación de guardar tal reserva o secreto y darle el tratamiento que la ley autoriza a dicha información. Estoy haciendo presente esto, señor presidente, a la luz de consultas que nos han llegado y también hasta columnas que he leído yo de profesores que reclaman respecto de que la Contraloría no tendría atribuciones para fiscalizar esta materia y que la superintendencia tampoco lo tendría. Y eso no es así. Acabo de señalar al menos uno de los artículos, múltiples artículos que autorizan a la Contraloría a requerir información para fiscalizar el funcionamiento de los servicios y para fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los funcionarios y funcionarias públicas. Enseguida, respecto de la superintendencia de casinos de juego, la ley, específicamente la ley 19.995, que establece bases generales para la autorización y funcionamiento y fiscalización de los casinos de juego en el país, le entrega a dicha superintendencia muchísimas facultades para la fiscalización y el control, no solo de las operaciones y de los operadores, también del juego y de las personas que juegan. También faculta a los operadores de casino para requerir la identificación de las personas para ser admitidas en los casinos y en las salas de juego a efectos de verificar si es que están o no dentro de las hipótesis de prohibición de ingresar y permanecer en casinos, porque hay situaciones que están establecidas en la misma ley en las que no se puede ingresar a casinos. Y también esta misma ley establece prohibiciones a los funcionarios públicos que custodian fondos públicos, que custodian, administren o resguarden fondos públicos de apostar en los casinos. La jurisprudencia de la Contraloría ha explicado a qué se refiere esta prohibición y es bastante amplia en términos de que cualquier persona que administre, custodie o mantenga fondos públicos o bienes públicos a su cargo tiene la prohibición de apostar en los casinos por el riesgo inherente que está allí involucrado. Estas dos disposiciones, junto a otro cúmulo de otras disposiciones de las leyes orgánicas, tanto de la Superintendencia de Casinos como de la Contraloría, sumada a un convenio de colaboración que se estableció desde el año 2020, que tiene la Contraloría con la Superintendencia de Casinos y que busca precisamente en conjunto realizar acciones para, de manera coordinada, contribuir al logro de cada una de las instituciones en la gestión de sus objetivos normativos. Ambas instituciones se comprometieron a entregar recíprocamente información que sea relevante y hacerlo de manera periódica. Hay otros puntos de este convenio que también son útiles, pero por razones de tiempo no los he expuesto aquí. Queda a disposición de la comisión, señor presidente, el convenio en su texto íntegro. Y en este marco legal y también contractual, la Contraloría le requirió a la Superintendencia de Casinos de Juego los registros de ingresos a casinos y de apuestas, y hago presente esto entre comillas y subrayado, de los funcionarios públicos. La Contraloría no ha requerido información de privados. Y lo reitero nuevamente, señor presidente, la Contraloría no ha requerido información de privados. Yo he leído en medios de comunicación columnas y comentarios sobre este punto como que la Contraloría estaría fiscalizando a privados sin atribuciones, y no es así. Nosotros lo que hicimos fue pedir información de la nómina de funcionarios públicos dentro del marco de nuestras atribuciones, y entonces, al mismo tiempo, resguardando la identidad de las personas, la ley de protección de datos personales y el tratamiento que la ley nos autoriza a hacer, nosotros hicimos los cruces de base de datos y no hemos expuesto ni un nombre. En el SIC no hay ni un nombre de ninguna persona. Nosotros solo remitimos a la jefatura del servicio involucrado la nómina de las personas para los efectos de que instruya los procedimientos. Y esos procedimientos tienen por objeto esclarecer los hechos y también le permiten a las personas que puedan ejercer el debido proceso y efectuar todos los descargos pertinentes en su defensa.
Enseguida, respecto de este SIC 15 y dicho este preámbulo, señor presidente, en términos normativos, nosotros lo que detectamos allí son funcionarios y servidores públicos que habrían asistido a los casinos de juego estando con licencia médica que era utilizada para justificar su inasistencia a sus trabajos en las distintas reparticiones públicas de que se trata. Para el periodo 2023-2024, revisamos 5.235.890 licencias médicas otorgadas a funcionarios públicos, no a personas privadas. Y esto fue cruzado con 218.372 ingresos de funcionarios públicos a casinos de juego. Aquí detectamos 13.286 funcionarios que estaban justificando su inasistencia al trabajo con alguna licencia y esta licencia habría sido incumplida al salir del lugar de reposo para asistir a un casino de juego. Es importante, señor presidente, hacer presente que en este cruce no se incluyeron aquellas licencias parciales, por ejemplo, una licencia de media jornada, porque en el resto de la media jornada restante la persona podría haber asistido perfectamente a ese lugar, y tampoco se incluyeron las licencias de tipo maternal, de pre y postnatal en atención a la circular 3.863 de la Superintendencia de Seguridad Social, que la hemos mencionado varias veces ya en las exposiciones de los SIC anteriores, precisamente porque las licencias de tipo maternal, prenatal y postnatal no obedecen a una circunstancia de una enfermedad. Tiene que ver con la protección de la maternidad. Entonces no se trata de una enfermedad, es una situación distinta y no limitan la circulación de las personas, salvo en las circunstancias que la propia Superintendencia de Seguridad Social lo ha indicado en su dictamen. Distinto es el caso de la enfermedad del hijo menor de 1 año. Es una hipótesis diferente que también está en los dictámenes de la suceso. En este SIC 15 sobre casinos, licencias médicas y funcionarios que asistieron a casinos, sí se incluyen las licencias psiquiátricas, señor presidente, porque el dictamen, y no solo el último, que es del 2025, sino que también varios anteriores de la suceso, establecen que los viajes fuera del país y también fuera de la ciudad donde tenga que cumplirse el reposo, que no obedezcan exclusivamente a la necesidad de realizar un procedimiento médico relacionado con la recuperación de la patología respectiva, lo cierto es que estos viajes impiden a las entidades que son competentes para ejercer sus facultades de control, por ende no son viajes que estén autorizados, salvo que el médico hubiera señalado en su certificado médico, idealmente con anterioridad para que no se vaya a constituir en alguna situación irregular, ¿cierto? Que ese viaje a esa sala de juego obedece a la necesidad de la recuperación de una patología médica. Si no es ese el caso, y eso se acreditará en cada sumario, la verdad es que no correspondería haber hecho ese viaje. Muchos de estos casos que fueron detectados incluyen viajes de una región a otra. Hacemos presente eso, señor presidente, entonces sí se incluyen las licencias médicas psiquiátricas al tenor de lo que dictaminó la suceso en esta materia con anterioridad. Se detectaron entonces 13.282 servidores públicos que estaban justificando sus inasistencias al trabajo con licencias médicas, pero habrían incumplido este reposo asistiendo a casinos. El 69% son de FONASA, el 31% son de ISAPRE. Estas salidas a casinos habrían ocurrido en 14.923 oportunidades y hay casos, por ejemplo, 19 funcionarios públicos que registran 6 o más entradas a algún casino del país en ese mismo lapso de tiempo. Estas son las regiones, señor presidente, donde se distribuye geográficamente los ingresos: Valparaíso, Higgins y Biobío. Y adicionalmente hicimos un cruce que se suma al SIC 9, donde nosotros chequeamos si es que habían personas que hubieran sido detectadas en el SIC 9 de licencias médicas que habían sido vulneradas por funcionarios que viajaron al extranjero durante el periodo de reposo y al mismo tiempo entraron a casinos, y en ese caso detectamos 13.000 de los 13.286 servidores públicos, 1.486 también se repetían en el SIC 9, o sea, estaban en ambos casos. Respecto de los empleadores donde detectamos estas situaciones, allí están, mayoritariamente se da en licencias médicas de hospitales y servicios de salud del mundo municipal,
y también un número importante de corporaciones y asociaciones municipales. Corresponde a 799 entidades públicas o receptoras de fondos públicos y que cumplen una función pública, por ejemplo, Integra, y los grupos que tienen mayor incidencia, como dijimos, el sector salud y el mundo municipal. Ahí está la nómina de los empleadores, donde seleccionamos las 20 principales entidades que tenían más casos, partiendo por Junji, Integra y Servicios de Salud que allí se indica. Y enseguida, para ir finalizando con este SIC 15, señor presidente, las acciones que la Contraloría tomó, o sea, acciones derivadas, se notificó a las instituciones involucradas para que iniciaran los sumarios administrativos y lo reportaran en el SIAD, que es esta plataforma que les mencioné de monitoreo de sumarios, y lo hicieran dentro del plazo de 5 días desde que eran notificados. El SIC y todos los antecedentes de respaldo le fueron remitidos a la COMPIN y a la Suceso para que también ejerciera sus facultades en esta materia, y adicionalmente se remitieron los antecedentes tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado. Enseguida, señor presidente, el 12 de septiembre recién pasado, este viernes, nosotros emitimos el SIC número 16. Este se refirió a funcionarios de entidades que tienen presencia regional, que habrían salido del país estando con licencia médica. Específicamente, se detectaron 10.805 funcionarios, que son adicionales a los que ya estaban informados en el SIC 9, porque en esta oportunidad nos enfocamos en la revisión de servicios regionales. El SIC 9, cuando nosotros lo expusimos, hicimos presente que se trataba de mayoritariamente servicios de la Administración Central, más los gobiernos regionales y las municipalidades y algunos otros servicios que lograron reportarnos tanto la Suceso como PDI en ese primer cruce, pero que no estaban incluidos ahí, servicios regionales y tampoco estaban las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Por esa razón, en sucesivos SIC hemos ido sacando esos avances. Aquí detectamos para el periodo 2023-2024 de las 3.492.068 licencias registradas por la Suceso para funcionarios de estos servicios con presencia regional, que tenían 1.079.000 registros de salida y entrada de estas personas. Estuvimos chequeando si es que se verificaba que en el mismo periodo hubiera salidas o entradas al país para eventuales incumplimientos del reposo indicado en la licencia médica que estaban usando estos funcionarios para justificar su inasistencia al trabajo. Y como les decía, detectamos 10.805 casos que representan 76% corresponden, a FONASA y 24% a ISAPRES. Y los titulares de estos 10.805 funcionarios son titulares de 15.257 licencias y corresponden a 26.606 salidas. Detectamos también 67 funcionarios que salieron entre 16 y 30 veces y 30 funcionarios con más de 30 entradas o salidas del país. Ahí está la distribución territorial, señor presidente, de este SIC 16, y la distribución temporal es principalmente para el último trimestre, esto es octubre y diciembre de cada año, donde se concentra la mayor cantidad de licencias médicas que justificaban inasistencias al trabajo y que no habrían sido cumplidas a través de estos viajes. En cuanto a los empleadores, tenemos que los servicios de salud y los hospitales en el mundo regional tienen el 67% de estos casos detectados en el último SIC, los SLEP el 15% y el mundo municipal el 11%. Hago presente, sí, que aquí solo hay un resto de municipalidades porque la gran mayoría de ellas estaban informadas en el SIC 9. Entonces, esta parte del gráfico de torta en la parte azul, la verdad, azul clara, la verdad es que probablemente es un poco mayor cuando uno lo suma con el SIC 9. En suma, en este SIC 16, señor presidente, se informan 442 instituciones donde las personas justificaban su inasistencia al trabajo público que poseen a través de licencias médicas que no habrían sido respetadas mediante estos viajes. Los empleadores con mayores cantidades de licencias son los que están allí mencionados, partiendo por Servicio de Salud Magallanes, Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, Reloncaví, etc. Ahí están mencionados. Y en cuanto a las acciones derivadas, o sea, las acciones que la Contraloría adoptó como consecuencia de estos hallazgos,
Se notificó a las instituciones regionales involucradas para que iniciaran los procedimientos disciplinarios, debiendo remitir a la Contraloría las resoluciones que así lo dispusieran a través del SIAD, dentro del plazo de 5 días desde su notificación, y también entregamos el SIC y los documentos de respaldo a la CONPIN y a la Suceso para que ejercieran las acciones que les corresponde según sus facultades. Igualmente enviamos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Estos últimos dos acápites, señor presidente, el 5 y el 6, uno se refiere al seguimiento de las acciones derivadas, esto es los sumarios administrativos, que es lo que ha ido pasando y que es lo que reporta nuestro SIAD, nuestro monitoreo de sumarios administrativos con corte al 12 de septiembre del 2025. En cuanto a lo que se refiere a inicio y cierre de procedimientos en SIAD, cuando uno ve todos los SIC que tienen que ver con licencia, nosotros hemos emitido 16 SIC, pero todos no tienen que ver con licencias médicas. Cuando uno ve en cuanto a inicio de procedimientos disciplinarios, en total para todos los SIC que se relacionan con esta materia, se han iniciado 11.407 procedimientos disciplinarios. Están separados allí por cada una de las líneas en el SIC 9, que es el más antiguo, en términos de instituciones que han informado en el SIAD el inicio de sus procedimientos son 739, esto es un 83% de cumplimiento. Aquí, señor presidente, quiero hacer presente que puede suceder que haya alguna institución que sí haya iniciado su sumario, pero no lo haya reportado en el SIAD. Hemos ido encontrando casos así en que, a pesar de que se les instruyó oportunamente, en la misma semana a continuación de la emisión del SIC 9, nosotros despachamos un oficio circular a toda la administración y a todos los entes sujetos a nuestro control para que reportaran a través de SIAD. Pero pudiera suceder que alguna institución haya iniciado sus procesos y no lo haya reportado. Entiendo también que el Ministerio de Hacienda estaba llevando un monitoreo y puede allí haber algunas diferencias. Estamos estableciendo una mesa de trabajo para poder coordinar y detectar casos que estén iniciados pero que no hayan sido reportados. En términos de sumarios iniciados en el sector municipal son 5.311 y en el sector municipal son 2.465. Hago presente aquí nuevamente, señor presidente, que pudiera suceder, y es altamente probable así, sobre todo en el mundo central, que estén los sumarios agrupados. En una institución, en un sumario pueden haber 20, 30 casos. Entonces, no es que detectamos 25.000 funcionarios y solo se hicieron 8.000 sumarios. Esos 8.000 sumarios muy probablemente representan una cifra muy cercana a los 25.000 casos. Y en términos de sumarios terminados, finalizados, tenemos 22 actos exentos que aprueban el proceso disciplinario y 94 que ya lo terminan. Sobre este punto, señor presidente, por su intermedio para toda la comisión, quiero hacer presente que los procesos disciplinarios tienen distinta naturaleza. Aquí hay instituciones que tienen normativa orgánica especial, por ejemplo, en el caso del Ejército, de Carabineros, tienen normativa especial que tiene una ritualidad distinta que la que establece el estatuto administrativo y que el estatuto administrativo para funcionarios municipales. Entonces, tienen algunas particularidades, algunos de estos procedimientos, pero todos ellos tienen algo clave, que es el debido proceso y la necesidad de otorgar a las personas que solicitan diligencias la posibilidad de desarrollar esas diligencias y defenderse. Y luego tienen la posibilidad de presentar recursos. Y por esa razón, más allá de los plazos que pueda estar esperando la ciudadanía, yo he escuchado a algunas autoridades incluso hablando de 20, 30 días, esos no son los plazos que establecen los procedimientos, porque a eso hay que agregarle los plazos de las personas, tanto para solicitar término probatorio como para presentar recursos respecto de las decisiones que se van tomando en el sumario, y respecto de la decisión final del sumario también tienen la posibilidad de interponer recursos. Y por esa razón estos procesos son lentos. Y esa es una de las materias que sería bueno que los poderes colegisladores evaluaran, hacer procedimientos normativamente más livianos, que tengan debido proceso, pero que tuvieran algunas ritualidades más breves para poder avanzar más rápido en este tipo de casos. Enseguida, señor presidente, en el SIC 10 también tenemos algunos casos ya terminados y los otros SIC son muy posteriores, así que evidentemente no están finalizados. En términos de las instituciones que sí terminaron oportunamente sus procesos, para los SIC 9 y 10, que fueron los primeros que se emitieron en el mes de mayo,
tenemos aquí la lista de 13 instituciones del mundo municipal que iniciaron y terminaron sus procesos en términos más expeditos, y 9 del sector central. Allí están mencionadas, y también instituciones que informaron en el CIAD sus procesos disciplinarios finalizados para el SIC 10 específicamente. Tenemos en el sector municipal el Hospital Padre Hurtado y el Servicio de Salud Aconcagua. Y me pareció que era importante, señor presidente, mencionar las que sí habían hecho su trabajo lo más rápido posible. La Contraloría generalmente entrega los resultados de los hallazgos y observaciones, pero me parecía importante también mencionar a aquellos que se han esforzado por cumplir oportunamente. En esta misma línea, señor presidente, funcionarios que han sido sancionados, según el reporte de SIAD. En el SIC 9, he leído en medios de comunicación de que solo 52 casos han tenido destitución. Y eso es cierto, pero tiene varios elementos que hay que hacer presentes. Lo primero, ese es un corte hasta el 5 de septiembre, que es la fecha en que la Contraloría publicó los resultados en su página web y en sus redes sociales, los resultados del primer monitoreo de SIAD, y eso entonces les decía que es hasta el 5 de septiembre. Pero más importante aún, creo yo, es hacer presente, y por eso lo destaqué en este color calipso, que las únicas medidas disciplinarias que establece la normativa no son la destitución, también establece la posibilidad de aplicar multa, suspender sin goce de remuneraciones, dependiendo de una serie de circunstancias y de lo que arroje el mérito del expediente. Y también hay otra hipótesis que también significa el cese de las funciones o del cargo o del trabajo para la persona. Y esta es el término del contrato. Y las destituciones son 52, pero los términos de contrato son 642. Eso quiere decir que de los 900 y tantos casos del SIC 9 que ya están terminados, cerca de 700, o sea, la mayor cantidad fueron terminados con el cese de la relación laboral o de la función para la persona. Entonces, esto que se ha, parece extendido de que aquí no hay sanciones, no es así. La verdad, en el SIC 9, hasta la fecha, la cifra que va de personas que han visto terminado su contrato es bien significativa. Sin perjuicio de que todo esto depende de lo que arroje el mérito de los expedientes y los antecedentes del caso. Allí está, señor presidente, también en un gráfico del SIC 9 y de los demás, las primeras barras son del SIC 9, y se ve que la de término de contrato es muy alta, y ahí está en términos visuales, más simple de explicar. Y con esto voy terminando, señor presidente, que es, atendido que la invitación a esta comisión, también nos plantearon en el texto la posibilidad de reportar nuevos SIC que hubiéramos emitido en materia de licencias u otros antecedentes relevantes en materia de licencias médicas. Incorporamos este antecedente de una auditoría que se notificó hoy durante la mañana, y que tiene que ver con el proceso de recepción, validación y tramitación de licencias médicas por parte de la CONPIN, específicamente en la región de Antofagasta. Es el informe 274 de 2025 emitido por la Contraloría Regional de Antofagasta. Es relevante, señor presidente, hacer presente que aquí vamos a mostrar solo los resultados de Antofagasta, pero estamos muy cercanos a terminar una auditoría similar a esta en el CONPIN, en el nivel central, llevada adelante por la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. En el caso de Antofagasta, el objetivo de la fiscalización fue practicar una auditoría a la recepción, a la validación, a la tramitación de licencias médicas que hiciera CONPIN en Antofagasta, entidad dependiente de la Seremi de Salud de Antofagasta, ¿cierto? El periodo revisado fue enero 2023 a diciembre de 2024. Y en esta fiscalización se buscó determinar si la CONPIN había establecido mecanismos de monitoreo y de control respecto de los procesos que ya mencionamos, si estos procesos se ajustaban a la normativa legal y reglamentaria y si las operaciones estaban debidamente documentadas, si los cálculos eran exactos y si estaban adecuadamente registrados. Y también revisamos si se ajustaba a la normativa a la aceptación o rechazo masivo de licencias médicas a través de mecanismos automatizados que se están implementando en dicha región y en otras zonas del país. Entre los principales hallazgos, en términos resumidos, señor presidente, detectamos que 113 médicos extendieron 1.187 licencias médicas, de las cuales 1.100 fueron autorizadas por CONPIN,
a pesar de que al momento en que se emitieran tales documentos, los médicos o facultativos no estaban en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, por ende no estaban habilitados para emitir licencias médicas. Y sin embargo, la CONPIN de Antofagasta autorizó y aprobó 1.100 de dichas licencias médicas extendidas por estos 113 médicos no autorizados. En segundo lugar, señor presidente, en términos de resumen, detectamos un retraso muy considerable en la tramitación de las licencias médicas. Y esto es una cosa que le aqueja especialmente a la ciudadanía, a aquellas personas que sí están enfermas y necesitan ejercer su derecho a la recuperación de la salud. Detectamos 164.000 y fracción casos en los que se excedió el plazo legal para pronunciarse respecto de las licencias médicas. Y en algunos casos incluso la resolución de la CONPIN fue emitida cerca de un año después de la recepción de la licencia médica. También pesquisamos en esta fiscalización contralores médicos que autorizaron licencias emitidas por ellos mismos o por sus familiares. Identificamos 3 hipótesis de mal uso de licencias médicas donde algún contralor médico había cometido alguna infracción. Una contralor médico autorizó una licencia médica para ella misma, emitida por otro facultativo. Contralores médicos validaron licencias que ellos mismos habían emitido, y en otro caso, contralores médicos aprobaron licencias extendidas por un familiar. También, señor presidente, detectamos que CONPIN autorizó licencias emitidas por parte de médicos que estaban suspendidos. En 45 casos de médicos que extendieron 1.626 licencias, lo hicieron mientras estaban inhabilitados de emitirlas. Y a pesar de ello, 1.479 fueron autorizadas por la propia CONPIN, a pesar de esta sanción vigente que había sido impuesta por la misma CONPIN. Y también detectamos, señor presidente, 5 profesionales de la CONPIN que ejercieron sus funciones de verificación de la legalidad y pertinencia de las licencias y evaluaron el reposo médico y evaluaron una serie de antecedentes del reposo, a pesar de que ellos no estaban designados como médicos contralores y por ende se infringió la normativa en esta materia. También otros hallazgos relevantes, señor presidente, detectamos deficientes condiciones para el almacenamiento de los talonarios de licencias médicas en formato papel. Muchos de ellos se encontraban directamente en el suelo. También cajas, en otros casos, estaban en el suelo los que son de uso privado. Los que se refieren a instituciones públicas estaban en estanterías, pero no estaban organizados, ni clasificados, ni ordenados de manera que fuera fácilmente detectable en qué lugar se encontraban según algún orden lógico. También detectamos inconsistencias en el contenido de las bases de datos, con algunos datos erróneos y con falta de información que es clave para la emisión del documento, para la identificación del ente que debe pagar o para el estado de cada una de estas licencias o su monto. Y también verificamos que CONPIN no contaba con un plan anual de fiscalización sobre el reposo y sobre el vínculo laboral del beneficiario. Las fiscalizaciones que estaba haciendo CONPIN solo alcanzaban el 0,12 y 0,08% de los casos. Y aquí solo quiero hacer presente de que la comisión en su minuto ha solicitado presupuesto a la nación, a las autoridades de la nación, para poder aumentar este control. Y por las razones que fuere no ha sido autorizado. Y entonces hago presente, señor presidente, para la próxima discusión presupuestaria que es importante que estas instituciones que trabajan e inciden en un procedimiento o en un beneficio que tiene tan alto monto en términos agregados como son las licencias médicas, que pudieran tener un apoyo presupuestario para hacer sus tareas de control como parte del Sistema Nacional de Control que estamos tratando de impulsar desde la Contraloría. En cuarto lugar, señor presidente, detectamos deficiencias en las actas de fiscalización de cumplimiento del reposo, duplicación de actas y ausencia de identificación de los funcionarios que habían realizado la fiscalización. También deficiencias en las actas de fiscalización de vínculo laboral y también falta de acciones de fiscalización de CONPIN respecto de los grandes emisores de licencias médicas en dicha región. Efectuaron efectivamente fiscalizaciones en 111 casos, pero esto solo representa el 1,45% del total emitido por esos grandes emisores. A eso me refería, señor presidente, con que requieren más recursos en las CONPIN para poder hacer su labor y para poder también atender a la ciudadanía oportunamente. En séptimo lugar, resoluciones sancionatorias emitidas por la CONPIN
multaron a médicos y también suspendieron a médicos. Sin embargo, nosotros revisamos si es que se había dado cumplimiento al pago de estas multas y no habían acciones acreditadas de que se hubieran hecho acciones por la CONPIN para verificar estos pagos. También detectamos que la CONPIN había emitido en diciembre de 2023 8 actos administrativos después del inicio efectivo de la sanción. O sea, se dispone una sanción y esto es notificado a la persona cuando ya la fecha de la sanción empezó a correr. Entonces no se cumple realmente esta sanción. Asimismo, y esto nos pareció bastante preocupante, se sancionó a un total de 94 médicos, pero en 59 de esos casos se levantó la sanción, aludiendo a antecedentes adicionales que aportaron los médicos. Pero no hay ningún antecedente que acredite cuáles fueron estos antecedentes especiales que aportaron los médicos y que permitieron levantar estas sanciones. Asimismo, en 35 médicos restantes, la CONPIN cerró administrativamente estos procesos y no especificó ni fundamentó la decisión, cómo lo hizo, por qué lo hizo, y entonces ahí se infringe la ley de bases de procedimiento y también la normativa propia de CONPIN. Para terminar, señor presidente, hago presente que como acciones derivadas de esta fiscalización hecha por la Contraloría Regional de Antofagasta, nosotros dispusimos el inicio de un sumario administrativo que va a llevar adelante la propia Contraloría Regional y también remitimos los antecedentes al Ministerio Público porque hay algunos hechos que eventualmente podrían revestir caracteres de delito en algunas aprobaciones que se dieron. Quedo atenta, señor presidente, a las consultas que los parlamentarios y parlamentarias pudieran tener, no sin antes agradecer el trabajo de todos los funcionarios y funcionarias de nuestra institución que han llevado adelante estos trabajos, tanto los SIC, los cruces de base de datos, la recopilación de esta información y las auditorías de que hemos dado cuenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Contralora. Ha sido un informe muy extenso, muy significativo, además para el beneficio de la propia comisión. Así que agradecerle además el esfuerzo que ha hecho usted, pese a su estado de malestar físico. Así que muchísimas gracias y quería pedirle a mis colegas entonces ahora si quieren solicitar la palabra para hacer algún tipo... ¿Perdón? ¿O escuchamos primero, dicen ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren juntar todas las preguntas para usted? Ya, ok. Entonces, le damos la palabra a la directora de presupuestos, señora Javiera Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los presentes, diputados, diputadas. En esta presentación lo que preparé es primero dar cuenta de cómo hemos ido haciendo el seguimiento de los sumarios y que bien retrataba la Contralora en su presentación, pero además también algunos otros datos para situar quizás la conversación sobre el uso de las licencias médicas como parte de un fenómeno más ampliado que es el ausentismo laboral en el sector público. En la actual administración, y sobre todo después de conocer las cifras de ausentismo del año 2022, hemos tenido una línea de trabajo con respecto a este fenómeno que se ha notado con fuerza, no solamente en Chile, pero con fuerza en Chile, después una persistencia de este fenómeno después de la pandemia y sobre todo cuando uno hace la comparación también con el sector privado. Dicho diagnóstico, que fue una de las líneas de trabajo que hicimos, está en un estudio de la Dirección de Presupuestos que se llama Radiografía del ausentismo laboral en el sector público, donde hacemos distintas comparaciones, ya sea por género, por edad, por estamento, por tipo de sector, que nos permiten dar cuenta de cómo este fenómeno más grande que el de las licencias médicas, que es el ausentismo laboral, nos impacta también en el día a día de la gestión pública. Además también, para el año 2024, en la Ley de Presupuestos 2024, se dispuso que los servicios que tenían altos niveles de ausentismo comparado con el año 2018, o sea, previo a la pandemia, no podían tener, por ejemplo, solicitud de dotaciones especiales, y además también los que habían tenido un crecimiento medio y alto tenían que tener planes de ausentismo. Además, y en línea también con lo anterior, en nuestra negociación con el sector público, el año 2024 se creó el Comité Nacional de Ausentismo, donde está la administración, o sea, la Dirección de Presupuestos y otras instituciones,
pero además también la mesa del sector público, lo que permite hacer un seguimiento también de la mano con ellos, con el objeto de reducir las brechas de ausentismo con respecto a la situación previa a la pandemia. Y además también tenemos creados en los distintos servicios públicos comités locales de ausentismo. Porque esto es importante y para darle magnitud a este fenómeno, o orden de magnitud a este fenómeno, en el primer gráfico tenemos los días perdidos promedio por trabajador en el sector público desde el 2006 hasta el 2024. En aquel gráfico lo que nosotros observamos que prácticamente en 20 años se duplicó los días perdidos por trabajador en el sector público, y además también encontrándose un pic en el año 2022. Si se observa que hay que recordar que durante el año 2020-2021 gran parte del sector público tuvo trabajo remoto, pero luego ya después, cuando se recuperó la presencialidad, existe un pic en el año 2022 de 35 días perdidos promedio, y luego hay una reducción, pero aún así sigue siendo bastante más alto que los niveles que habíamos observado antes de la pandemia, que eran del orden de los 25 días. Los días perdidos en esta aproximación no solamente considera las licencias médicas no parentales, sino que la total de posibilidades que podría tener un trabajador del sector público para no asistir, que puede ser las licencias médicas, las licencias y permisos parentales, otros permisos pagados y otros sin goce de sueldo. Entonces, si se observa, uno podría decir, pero quizás estos días perdidos obedecen a otros causales y no a las licencias médicas necesariamente, pero acá es bien claro que en términos del postnatal, de los permisos sin goce de sueldo, no han tenido mayor variación, sino que en la primera fila, las licencias médicas, es donde más se observa una variación del 42% entre el 2018 y el 2019 de mayor ausentismo. ¿Qué significa esto en términos de gestión pública? Es que los días hábiles que se pierden por motivos de las licencias son del orden de los 9 millones. Esto es el doble de los días que se perdían en el 2018, que eran 4 millones de días. Acá también siempre recordar que obviamente que las personas tienen derecho a enfermarse, pero llama la atención cómo las cifras han aumentado en tan poco tiempo. Y por eso es importante conocer ese fenómeno para entender qué está pasando detrás de aquello. Esto también en términos de jornadas completas de funcionarios públicos son del orden de 32.000 jornadas completas. Es decir, nosotros podríamos tener prácticamente servicio entero funcionando si es que no tuviéramos tantos días perdidos en el sector público, que también es más del doble que lo que observábamos en el 2018, y el índice de ausentismo, que son los días perdidos, que también ha aumentado. Este es el último reporte que hicimos con respecto al ausentismo en el sector público, donde observamos cuánto eran por tipo de institución, cuánto era el ausentismo promedio en el 2018, en el 2023 y en el 2024. Entonces observamos que la subsecretaría y los servicios en general llegó a su pic entre el año 2022-2023, y el 2024 tenemos un decrecimiento del ausentismo, que es poquito, son menos de un día, pero esperamos que sea una tendencia que se alarga en el tiempo. Luego los servicios autónomos, que tuvieron un aumento de un día, los gobiernos regionales y los servicios locales también, y estos son los servicios de salud, que creo que es una buena noticia, pero es un pequeño paso para para lograr niveles más normales de ausentismo, que es una reducción, pero que todavía tiene harto que hacer. O sea, pasamos en los servicios de salud de 18 días promedio de ausentismo por licencias médicas comunes a 24 días en estos 6 años. ¿Por qué esto es importante? Porque el ausentismo tiene un costo de la provisión de los servicios que entrega el Estado. Si lo llevamos, por ejemplo, a recursos, el Estado durante el año 2024 gastó más de 422.000 millones de pesos en suplencia y reemplazos. Esos también concentrados, o sea, el 76% de ese gasto en suplencia y reemplazos son el servicio de salud. Ahí son los servicios de salud, porque además también ese gasto, dado los sueldos que tienen el nivel de la salud, son más altos que, por ejemplo, cuando uno los compara en educación escolar y preescolar, que también tienen altos índices de ausentismo, pero los sueldos en general son menores. Además también, acá en el segundo gráfico, observamos donde se observan mayores índices de ausentismo, Poder Judicial, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud,
y si se observa el mayor gasto que esto implica, está como exponencialmente importante en el caso del Ministerio de Salud. Estos eran antecedentes de contexto para entrar en mal uso de las licencias médicas, porque nos parece importante revisar qué está pasando en el ausentismo en el sector público y tratar de entender las causas y cómo se canalizan esas causas en el sector de la administración central. Nosotros en la mesa también con el sector público creo que se ha dado cuenta de la diversidad que existe y las razones, cuáles son razones quizás más justificadas por las cuales nosotros tenemos que estar atentos a este fenómeno y cuáles en realidad son aprovechamientos del instrumento del subsidio de incapacidad laboral. Entonces, acá no voy a entrar en detalle en cada uno de estos SIC porque ya lo explicó muy bien la Contralora, pero en general el SIC 9 y del trabajo que estamos haciendo de seguimiento, el SIC 9, que es el que empezó el primer cruce con las salidas del país, es prácticamente el 53% de los casos que hoy está afecto a sumario, y de eso prácticamente el 30% corresponden al nivel central. Acá nosotros siempre hacemos el seguimiento con el nivel central, dado que los municipios y las universidades estatales, por ejemplo, son autónomas del nivel central. Además, también hemos tenido, a raíz de los resultados del primer informe, el Ministerio de Hacienda, en su oficio circular número 16, insistió en el inicio de los procesos disciplinarios correspondientes a la Administración Central, y además también pidió designar un punto focal por cada uno de las personas, por cada uno de los servicios. Esto es súper importante y también no voy a entrar tanto en detalle porque la Contralora lo explicó bien, es para entender los plazos que hoy día tienen los sumarios administrativos y cuáles son los distintos plazos legales que se pueden dar. O sea, hay una etapa de investigación que, si bien son 10 días hábiles, pueden ser prorrogables a 60 días. Hay otra eso son la primera parte, ya una vez que existe el fiscal y el actuario. Luego la presentación de descargos, todo esto es estatuto administrativo, o sea, es ley. La presentación de descargos son 5 días hábiles, eso es de la persona que está siendo investigada, y puede pedir prórroga por 5 días hábiles más. La rendición de prueba tiene hasta 20 días hábiles. La impugnación, luego que se hace la vista fiscal, tiene 5 días hábiles más, y otros plazos que se pueda fijar el fiscal o el actuario para hacer las diligencias. Pero lo importante es que para todas las etapas de este trámite no se pueden omitir, y el derecho efectivamente que tiene el funcionario para formular descargos, presentar pruebas, pedir prórrogas son del tipo legal, y por eso al final pasamos si uno sumara todos los plazos máximos por etapa, son del orden de pueden ser más de 90 días hábiles. Además también que como siguiendo las instrucciones de la Contraloría, en la etapa investigativa es necesario solicitar directamente por oficio la certificación oficial de la PDI en relación a la fecha de entrada y salida del país correspondiente. Igual algunos servicios que también tienen pruebas muy claras que una persona está incumpliendo su reposo, como por ejemplo fotos en redes sociales, también han avanzado con los sumarios sin necesariamente esperar a la PDI, porque ya se entiende que hay una prueba suficiente al respecto. Y ahora, ¿en qué están los sumarios? Nosotros, a través del Comité Nacional de Ausentismo, pedimos a los distintos organismos de la Administración Central que reporten mensualmente sobre este avance. Al 15 de agosto, que fue la fecha de corte que tuvimos, que ellos reportan el 15 de agosto para poder sistematizar toda la información y que nosotros la podamos tener al 30 de agosto, se hace esa fecha de corte. Se han identificado 16.435 funcionarios involucrados en el caso del gobierno central, de los cuales ya hay 13.000 que continúan en sus servicios, mientras 2.800 ya no desempeñan en ellos. Que no desempeñen labores en los servicios no significa que se fueron a causa de esto, sino que pueden haber renunciado en los años anteriores por distintas razones. Y de esos 16.000 son 15.246 funcionarios los que se les ha aplicado o se les está aplicando sumario, de los cuales 13.000 siguen en curso, 211 están cerrados y 180 ya cuentan con una resolución que está en proceso de cierre. Entonces, desde que empezó el seguimiento a estos sumarios, desde el Ministerio de Hacienda mensualmente hemos dado cuenta del estado de avance de estos sumarios,
y lo que llama la atención, y esto tiene relación por los nuevos SIC que han ido saliendo, es que se ha ido aumentando y ya más que duplicando el número de funcionarios que teníamos con sumario con respecto a mayo. Entonces de 6.500 pasamos del orden de 8.000, 10.000 y ahora tenemos 15.246 personas que están en sumarios, que aquí también la Contralora también lo explicaba, que se diferencia los números totales porque, por ejemplo, un sumario puede tener varias personas, o además también porque nosotros les decimos a los servicios que tienen que reportar en la base centralizada de la Contraloría. Algunos pueden tener un retraso con forma de eso, pero esta es la información oficial que nos llega a nosotros también mes a mes. Entonces, en términos de la duración promedio de las licencias involucradas, es de 20,6 días, es decir, igual es harto tiempo, en términos prácticamente un mes entero, y considerando las remuneraciones promedio reportadas, se estima preliminarmente que los funcionarios a los que se está realizando sumario recibieron en total 20 millones de dólares o 19.687 millones de pesos en remuneraciones pagadas en esos periodos de ausencia. Para hacerse un orden, como de magnitud, una idea del orden de magnitud que esto implica, hay varios servicios como el Cernatur, las superintendencias, que sus presupuestos son de entre 7 y 18 millones de dólares. Entonces, 20 millones de dólares efectivamente es como la operación de un servicio entero de un año. Ahora bien, ¿por qué los casos cerrados sin sanción en general, por qué se explican? La Contralora ahí mostraba cuál era el tipo de sanción y que efectivamente hay personas que están absueltas. Los casos más comunes que hemos encontrado, primero, es que las personas ingresaron al país padeciendo alguna enfermedad y el médico emitió la licencia el día de llegada al país. Personas que viven en ciudades fronterizas y por prescripción médica están haciendo tratamiento en Argentina y Perú. Eso también explica, por ejemplo, el nivel de número de personas que hay en Arica que están siendo sumariadas. Personas que salieron del país la noche del mismo día en que terminaba la licencia médica, mujeres con licencias maternales, porque los primeros SIC también las incluían. Entonces, en la etapa investigativa se deben certificar estas situaciones, las que además también cuentan con la revisión de la CGR para su toma de razón. Y por último, ¿qué estamos haciendo de manera más general? No solamente en materia de fiscalización, sino que, como yo les comentaba, para hacernos cargo de lo que nos toca a nosotros en términos de gestión del empleo público de la Dirección de Presupuesto, es decir, del fenómeno del ausentismo, es que además de las distintas circulares, también en conjunto con el servicio civil se ha tenido un foco en la gestión del ausentismo laboral, en el enfoque normativo y práctico para que los jefes de servicio sepan con qué herramientas cuentan. Y yo creo que acá es súper importante que las personas tienen empleadores y esos empleadores son sus jefes de servicio. Entonces, efectivamente acá hay los jefes de servicio tienen que tener capacidad de entender la normativa que tienen y poder aplicarla, porque acá hay atribuciones, hay cosas que se pueden hacer y eso es la lógica que hemos tratado de impulsar junto con el servicio civil para, por ejemplo, tener herramientas de diagnóstico, prevención, gestión, evaluación y monitoreo permanente de esta problemática, entendiendo las particularidades que tiene cada uno de los servicios. Entonces, así, estas son guías para poder disminuir hacer seguimiento y atacar las brechas de ausentismo que pueden existir en cada uno de los servicios. Esto es todo preventivo previo a los actos de fiscalización propiamente tal. Y además también, yo creo que acá, una opinión que tenemos desde el Ministerio de Hacienda, no hay duda que existe un problema de carácter más estructural y que por eso es importante tener normativa al respecto, en particular el Ejecutivo, y aquí nosotros con el Ministerio de Hacienda acompañamos estos proyectos, pero cabe más bien en el Ministerio de Salud y del Trabajo, pero hemos impulsado y ya se promulgó la ley 21.746 que fortalece la fiscalización y regulación de licencias médicas, sancionando la conducta fraudulenta de los grandes emisores.
De hecho, cuando uno ve la emisión de licencias médicas, la primera caída con respecto al año pasado se ve en el mes de mayo, que es justo antes de los SIC que conocimos luego por la Contraloría. Después de los SIC efectivamente cae más todavía y hay un comportamiento bastante impresionante de las licencias después, pero el primer cambio de la tendencia efectivamente se observa después de la promulgación de esta ley. Luego, en enero, se presentó el proyecto que moderniza el Sistema Nacional de Salud, que si bien tiene varios acápites diferentes, una de las cosas que está relacionada con este tema es que traspasa FONASA los procedimientos de pronunciamiento, resolución, cálculo y pago de licencias que hoy se realizan en CONPIN. Así, la lógica de esto es que se fortalezca la fiscalización de licencias de forma temprana y liberar trámites en la CONPIN para que tenga la capacidad de hacer fiscalización del sistema en su conjunto. Y el último, que también se ingresó este año y en particular que el Ministerio de Hacienda ha estado muy encima de este proyecto, es la ley que busca modificar el subsidio de incapacidad laboral y hacerle ajustes paramétricos al subsidio tal como lo conocemos, con los objetivos de velar por el uso correcto del subsidio, resguardar los recursos públicos e introducir cambios estructurales y paramétricos al uso de las licencias médicas. En este proyecto de ley, que hoy día está presentado en la Comisión de Salud y esperamos que tenga una próxima tramitación, se establece un nuevo periodo de carencias de 2 días a todo evento, independiente de la duración de la licencia médica por accidente o enfermedad común. Ahí el Ministerio de Salud mostraba cómo finalmente la existencia de carencias o no, o el número de días tope, hacen que las licencias tengan una duración bastante inusual. La duración de la licencia tenga una duración bastante inusual. Además, también homologa las condiciones entre el sector público y privado y otros fortalecimientos institucionales que no voy a entrar al detalle por motivos de tiempo, pero eso es lo que primero observamos del Ministerio de Hacienda como antecedente a un fenómeno que es más grande en el caso del sector público, que es el ausentismo laboral. Luego, lo que estamos haciendo en términos de hacer seguimiento de los sumarios de las licencias médicas. Y por último, lo que ha hecho el Ejecutivo para modificar y revisar de manera legislativa este tema, porque yo creo que efectivamente acá estamos observando un fenómeno mucho más que algo casuístico, sino que un diseño de un sistema que hay que revisar y cambiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la directora de Presupuesto. Entonces ahora le vamos a dar la palabra al señor subsecretario de Trabajo y Previsión Social, señor Claudio Reyes. Lo escuchamos, subsecretario, muchas gracias. Presidente, solo de Previsión Social, como subsecretario. Tenemos también una presentación, si la podemos cargar. Saludar por su intermedio los señores diputadas y diputados presentes. Vamos a hablar de el rol de la Subsecretaría de Previsión Social en relación a licencias médicas en materia institucional, respecto al suceso, el proceso de licencias médicas y también sugerir algunos caminos de reforma estructural desde el punto de vista de lo que ha estado haciendo la Subsecretaría de Previsión Social. Mencionar que el rol del subsecretario en este caso es de ser un colaborador inmediato del Ministro del Trabajo y Previsión Social, en particular en lo que tiene que ver con asesorar en la elaboración de políticas y planes en el ámbito de previsión social, como asimismo tener una mirada del análisis estratégico, planificación y coordinación de los planes y acciones de los servicios públicos del sector, a cuya efectos hay reuniones periódicas. Mencionar que este caso es una relación no jerárquica respecto a estos servicios y, por cierto, la Subsecretaría tiene competencia para proponer normas y reformas legales relacionadas con la seguridad social. En este sentido, las instituciones que se vinculan con la Subsecretaría, hay 2 de ellas que tienen el carácter de fiscalizadores autónomos y que son los servicios vinculados a la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Seguridad Social, y otros 2 que tienen el carácter de instituciones dependientes, no obstante tienen patrimonio propio, como el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral. En este caso también, desde el punto de vista exclusivamente presupuestario, la Subsecretaría también se relaciona con CAPREDENA y con DIPRECA.
no en lo administrativo, ¿no? En relación a la Superintendencia de Seguridad Social, hay que recordar que la Superintendencia es un servicio público descentralizado, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y particularmente a través de la Subsecretaría de Previsión Social, tal como lo establece su ley orgánica. Tiene además el rol de otorgar asistencia técnica al Ministerio del Trabajo en materia de evaluación de políticas y reformas legales, y en este sentido también tiene que ver con todas las materias vinculadas a las licencias médicas, que ocupan el 70% de la labor fiscalizadora de la Superintendencia de Seguridad Social. Desde el punto de vista del Ministerio y de la Subsecretaría, históricamente hemos tenido una preocupación por los volúmenes de reclamos de las licencias médicas. Como mencionaba la señora Contralora, aquí hay un tema que mientras la licencia médica no se tramite, no se paga, y por lo tanto el tiempo de demora implica la ausencia de ingresos laborales, asumiendo a quienes están auténticamente enfermos, ¿no? Y por lo tanto esta era una preocupación fundamental y lo ha sido a lo largo del tiempo, y por lo tanto también se establecieron en ese sentido metas en el desempeño de la superintendente o superintendente de Seguridad Social a lo largo del tiempo, y son desafíos estratégicos que están siendo considerados en el concurso que se está haciendo en este momento del cargo de superintendente de Seguridad Social. La otra materia de preocupación del Ministerio tiene que ver con la fiscalización de grandes emisores de licencias médicas. En este sentido, también preocupándose por el uso eficiente de los recursos, y en ese aspecto uno de los elementos fundamentales fue el impulso a la licencia médica electrónica. Hay que recordar que la licencia médica electrónica se creó en el año 2006, no obstante no tenía carácter obligatorio, y esa condición, que no solamente llegó al año 2019, hizo que durante mucho tiempo la licencia médica electrónica no fuese el mayor de los formatos que se utilizara para la licencia médica. Pero en este mismo elemento se han llevado a lo largo del tiempo iniciativas legislativas conjuntas con el Ministerio de Salud, entre otras para fortalecer las capacidades fiscalizadoras de la superintendencia con la ley 21.746 que modifica la 20.585. Y en este sentido, uno de los elementos centrales que ha apoyado a la subsecretaría a lo largo del tiempo como estrategia estructural, que se vincula a lo que estaba conversando la directora y lo que ha dicho la Contralora, es elemento esencial que se produzca una transformación digital de los servicios que en este caso se enfrentan con el tema de licencias médicas. La superintendencia lo hizo a partir del año 2014, aprovechando un programa que existía de modernización del Estado con recursos del Banco Interamericano, y hizo una transformación digital que permitió incorporar tanto la licencia médica electrónica como en la transformación de su proceso, que luego dio origen a una ley que es obligatoria para todo el Estado, que es la ley 21.180, que es la ley de transformación digital del Estado. Y con eso, de alguna manera, se pudo alcanzar a partir del año 2022 que el 95% de las licencias médicas esté en formato electrónico, y el proceso que al menos a la superintendencia le toca administrar se haya reducido en ese tiempo a un lapso inferior a los 30 días, habiendo estado en algún momento en una duración superior a los 120 días. A lo que voy es que no necesariamente el transformar estos procesos en forma eficiente requieren a veces muchos más recursos, sino que hay que tener una mirada de reestructurar los procesos que están detrás de esto, porque hoy día todavía muchos de ellos están en el formato papel, y eso es tremendamente costoso, lento y sujeto a todo tipo de errores. Lo mismo tiene que ver con incorporar el principio de la interoperabilidad. Ahora, la interoperabilidad consiste en no pedirle al ciudadano datos que el Estado ya posee, cosa que ustedes ven frecuentemente ocurre, es decir, se le traspasa el peso de la prueba al ciudadano, es el ciudadano el que tiene que comprobar el cumplimiento de ciertas condiciones. En este sentido, la idea es que se utilicen datos del sector, datos que se intercambian entre las instituciones, para que en tiempo real, en línea, se vayan consultando los elementos de comprobación,
de fiscalización sin almacenamiento de datos. No estamos hablando aquí tampoco de los cruces masivos, sino que algo que ocurre en el momento en que cada institución debe actuar, lo cual no obsta para que ello se haga, y reforzando la protección del dato y la responsabilidad por su tratamiento. En este sentido, mencionar también, que hay una ley que está ingresada en la Comisión de Futuro del Senado, que es la Ley de Gestión de Datos, el boletín 17.590, que también permitiría dar un paso muy importante en la reestructuración de las instituciones, basado en un instrumento que ha creado el propio Estado de Chile, que es la Plataforma de Interoperabilidad de Servicios Electrónicos del Estado, más conocida como la PICE, que es una plataforma electrónica que puede obtener cualquier servicio en forma gratuita. Y en base a eso, desde la subsecretaría, hemos impulsado lo que llamamos el nodo laboral y previsional. Esto partió hace 1 año y medio, incorporando todos los servicios del sector, pero los primeros que van a operar son el Instituto de Previsión Social, la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Pensiones y la Suceso, para poder subir a una plataforma compartida los datos que son necesarios para que estos servicios operen regularmente, particularmente en materias también de fiscalización. A modo de ejemplo, cuando se otorga una licencia médica, uno de los elementos que hay que verificar es lo que se llama el vínculo laboral, es decir, que la persona trabaje en la empresa que está diciendo. Bueno, hoy día eso se hace por oficio, y ese oficio, comprenderán, tarda entre 7 y 10 días en ser respondido. Esto estamos hablando de hacerlo en forma automática. Lo mismo ocurre cuando se calcula el subsidio de incapacidad laboral. Se le pide normalmente a la persona que traiga un certificado de las últimas cotizaciones. El Estado ya posee ese dato, lo tiene la Superintendencia de Pensiones o lo tiene la Dirección de Trabajo a través del libro electrónico de remuneraciones, que va a estar disponible a través de este nodo. Y esto no solamente estaría abierto a las instituciones del sector, sino también eventualmente a entidades privadas que administran fondos de datos de interés público, como es Previred, como es la administradora de fondos de cesantía, o las cajas de compensación, que son instituciones que también colaboran en el procesamiento de licencias médicas. De esa manera estamos expresando cómo existiría un camino que creemos también es importante impulsar, porque no solamente hace que el ciudadano no esté siguiendo el camino del conocido comprahuevos, sino que hace servicios públicos más cercanos, reduce los tiempos de respuesta, un uso eficiente de recursos, y que también podría significar ahorro, mejorando las capacidades de fiscalización y transparencia. Eso es, presidente. Muchísimas gracias, señor subsecretario. Bien, les comento, colegas, que son 8 minutos para las 9, y para dar lugar a las preguntas y eventuales respuestas, ¿sí? 12 minutos. Si nos pudiéramos dar una prórroga de 15 minutos después de las 9 para poder por lo menos completar este ciclo. Muy brevemente, entiendo que había una propuesta que tenía el diputado Becker, y comentarles que hasta el minuto, a propósito de una consulta del diputado Saez, solamente un asesor legislativo se ha acercado, según lo que habíamos acordado, a la señorita Isabel Muñoz, para poder compendiar los distintos aportes de los miembros de la comisión, para poder consensuar el informe. Por favor, diputado. Gracias, presidente. Mire, brevemente. Sabe que de todas estas conversaciones estaba mirando que no hemos invitado a la Fiscalía, presidente. Si usted piensa, en varias de las intervenciones que ha hecho la señora Contralora, ha informado que los antecedentes se les envió a la Fiscalía. Entonces yo creo que antes de terminar esto deberíamos cerrar el ciclo también, invitando al fiscal para que explique un poco qué está pasando también un poco la Fiscalía. Yo entiendo que él no ve las investigaciones en particular, pero sí, claro, podría invitar al fiscal nacional o a quien él estime conveniente, pero nos gustaría también que haya un seguimiento de parte del Congreso Nacional respecto de estas acciones que toma la Contraloría, porque la Contraloría hace su trabajo, entrega los antecedentes a la Fiscalía, pero no saber si eso los guarda, los archiva, inician investigaciones o hacen algo útil con eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Diputado Becker.
Muy breve, presidente, que a través suyo, por el secretario, ya hemos conversado el tema, dice relación con el último informe de la señora Contralora Dorothy Pérez, en el sentido de que nosotros debiéramos poder solicitar una prórroga a nuestra comisión. Ya se otorgó una prórroga y de acuerdo a la información que me ha entregado el señor Miguel Landero, nuestro secretario general, debiéramos tener unanimidad en la comisión para pedir una prórroga y posteriormente lograr unanimidad en la sala para que poder prorrogar esto en relación a poder terminar realmente este informe que es tan importante y que tanto tema ha desarrollado en la prensa y en el quehacer nacional. Entonces, a mí me parece que debiera hacerse, por supuesto, se somete de acuerdo a lo que cada uno piense. Diputada Delgado, por favor. Apoyo lo que dice el diputado Becker, pero también hacer mención que se está trabajando con los asesores del diputado Palma y solamente ha ido un asesor de los diputados para ver todo esto. Entonces, si queremos avanzar y seguir teniendo reuniones, también trabajemos y seamos parte con nuestros asesores para tener un buen informe. Eso, presidente. Gracias, diputada Delgado. ¿Alguna otra palabra respecto a estas materias? Bien, quería pedirle a la Secretaría que se pronunciara sobre lo que acaba de mencionar el diputado Becker, información que yo también tenía, entiendo que es similar. Presidente, el hecho que aparezcan nuevos antecedentes no amerita ampliación de la competencia, porque la competencia se basa en los antecedentes que se tuvieron a la vista, que la sala tuvo a la vista en virtud del acuerdo que dio origen a esta comisión. Si surgieron nuevos antecedentes, nos sirven para ampliar la competencia. Y, por otro lado, ya se amplió el plazo. Ya se amplió el plazo de que se amplía por una sola vez. Así que no hay posibilidad. Y para ampliar, o sea, expresamente la ley y el reglamento prohíben ampliar la competencia de la comisión. Se puede ampliar el plazo que se da originalmente, que ya se hizo, pero ampliar la competencia ni la ley ni el reglamento lo permiten. No, pero es que esa es la opinión de la secretaria. Diputado Becker, ¿usted consultó con la Secretaría? Perdón, el secretario general respecto a la prórroga del plazo, no de la competencia. Así que, sí. Muy breve, presidente, que lo que yo entiendo es que la competencia está dada haciendo que los informes de Contraloría tienen directa relación. Todos los informes que precisamente nuestra Contralora ha presentado dicen relación con lo que está ocurriendo. No hay algo distinto que vayamos a investigar o conocer. Entonces a mí me parece que deberá incorporarse y deberá solicitarse la prórroga, pero hay que también cumplir con el reglamento como corresponde. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera agregar al comentario suyo que en estricto rigor nosotros partimos de esta comisión a la luz del informe del SIC 9, ¿no? Pero en sucesivas sesiones se fueron incorporando otras materias. De hecho, la Contralora hizo un resumen de hasta el SIC 16, que es el de origen ya prácticamente en las últimas horas. Pero si restáramos ese, la verdad es que en estricto rigor discutimos hasta el SIC 15. Entonces, yo ahí tengo una duda solamente, secretario, respecto del ámbito de la competencia, porque efectivamente acá se despiertan otras aristas. Nos pasó, yo recuerdo en la comisión de listas de espera, que efectivamente se fueron abriendo otras aristas, pero que tenían que ver con la misma temática de fondo. Esa es la pregunta, secretario. Presidente, efectivamente se fueron aportando nuevos antecedentes dentro de la misma materia, pero durante las mismas sesiones de esta comisión, que como usted bien dijo, se originó por el noveno, consolidado por el noveno SIC, y efectivamente se hizo mención a situaciones similares a través de otros informes, pero eso no autoriza a ampliar la competencia. O sea, se trataron dentro del mismo contexto, como bien dice el diputado Becker, pero no autoriza a ampliar
ampliar más tiempo la competencia, bajo ningún aspecto. Gracias, presidente. Quizás en el ánimo también de ir unificando criterios para las conclusiones, en base a lo que nos señala el secretario de que se fueron ampliando antecedentes, pero que evidentemente no podemos ampliar las competencias por las cuales fue convocada esta comisión, quizás sería, y recordando otra comisión en la que me tocó participar, que era la de robo de madera, en donde también se fueron agregando antecedentes en el transcurso de la misma. Las conclusiones sí pudieron incorporar digamos, esos nuevos antecedentes porque formaban parte y agregaban información que era útil para lo que quería recabar la misma comisión. Entonces yo creo que quizás de esa forma se podría salvar la situación que implica que hemos recibido efectivamente nuevos antecedentes a lo largo de estas sesiones y de esta forma tampoco torcemos el reglamento y las competencias por las cuales hemos sido convocados. Sí, concuerdo con usted, diputado Sáez. De hecho, a mí me da la impresión de que lo que nos entregó hoy día la Contralora de alguna manera va a ayudar harto a las conclusiones de la comisión y podemos incorporar los sucesivos informes de otros SIC. Entonces, no sé si les parece al resto de los miembros de la comisión, pero creo que sería importante considerar lo que ha dicho la Secretaría y entiendo que fue representado por el secretario general. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Entonces, son justo las 9 y habíamos pedido una prórroga de 15 minutos para que pudieran formular preguntas a las autoridades que nos han visitado hoy día. Así que se abre la palabra al respecto. Diputada Delgado. Solo una breve duda. Habló la Contralora de un 3% y puso otros. ¿Esos otros pueden ser ENAP, Codelco o Banco Estado? Porque me quedó la duda. Quería saber a qué entidades se refería cuando mostró el porcentaje de las licencias y todo. Eso. ¿Alguna otra pregunta, colegas? ¿No hay más preguntas? Bueno, parece que los reportes fueron bastante concluyentes. Señora Contralora, la escuchamos, por favor. Un momento. Muchas gracias, señor presidente, para atender la consulta de la diputada señora Delgado. Estaba viendo, pero no tengo una alusión específica a un 3% dentro de los datos que yo mostré. Entonces, no sé si ella recuerda específicamente algún punto, porque las alusiones que hice de los SIC 9 y 10, que dan porcentajes, tienen fundamentalmente que ver con cantidad de licencias de FONASA y SAPRE, en los SIC 9 y 10, y luego hay otro que tiene que ver, que es el SIC 14, que se refiere a las Fuerzas Armadas, y ahí lo que hace es la alusión específica de cada una de las 6 instituciones. Perdón, y después en el 15, también 69%, 31% FONASA y SAPRE. Hay una alusión específica a porcentajes también en la lámina de los empleadores, pero no hay ninguna que diga 3%, entonces no sé específicamente a cuál aludía, salvo que se refiera en el último SIC, que es el 16, dice Servicios de Salud 67, claro, dice otros un 3%. Ya, Sí, ahora ahí entiendo. está en el gráfico de torta. En el gráfico de torta que habla de servicios de salud, 67% y hospitales, 15 los SLEP, 11 las municipalidades y corporaciones, 647, que es el 4%, establecimientos educacionales, y otros que son 426 instituciones, 3%. Hay algunas entidades que también tienen presencia regional, por ejemplo, empresas públicas, y también otras instituciones que tienen presencia regional y que no están dentro de las descripciones más grandes. Entonces, podemos remitirle la nómina completa, porque en el SIC, en la lámina que sigue, después del gráfico de torta, solo estaban señaladas las principales, que comenzaba con Servicio de Salud y terminaba Magallanes y terminaba con el Valparaíso San Antonio. Pero podemos, por supuesto, remitir a la comisión la nómina completa de las instituciones y ahí va a salir la lista de las 442 entidades en total,
con los 426 casos que son ese 3%. Lo que no podemos emitir es la lista de las personas por el tratamiento de los datos personales, pero sí podemos enviar la nómina de estos casos por institución a la comisión, señor presidente, para atender la consulta de la diputada señora Delgado. Muchísimas gracias, señora Contralora. Diputada Morales. Gracias, presidente. Agradecer las invitaciones. Quería consultarle sobre todo al gobierno, a la DIPRES, al subsecretario, porque en una de las presentaciones que nos hicieron acá, no recuerdo ahora cuál de ellas, creo que fue la CONFIN, nos señaló que existía una norma en el estatuto administrativo que impedía aplicar ciertas sanciones en un periodo antes de las elecciones y en un periodo posterior. Entonces, yo quería saber si efectivamente eso es cierto o no y qué medidas está pensando hacer el Ejecutivo. Desde mi opinión, quizás lo mejor es dar un instructivo para que durante ese tiempo no se dicten resoluciones sobre estos temas, porque creo que va a generar una discriminación arbitraria entre los distintos funcionarios y además se puede mal utilizar. O sea, quien quiera beneficiar a un grupo puede finalmente resolver y manejar esos tiempos. Si no contamos con la información ahora, si es posible se puede entregar, pero creo que es muy importante, sobre todo para las conclusiones que estamos trabajando. Y sobre ese punto yo creo que dado que recién, entiendo, están nuestros asesores coordinándose, que acá no hubo una mala voluntad por parte de ninguno de los equipos, sino que faltó información, sería bueno que acordemos darnos un plazo más antes de votar, entiendo, el informe final. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Morales. Señor, la directora de presupuesto. Efectivamente, no es en el periodo de elecciones, sino que es ¿sí? ¿Qué está enseñando? ¿Sí? Efectivamente existe un espacio de tiempo que estoy buscando específicamente cuántos días son, pero que no se puede aplicar, acá está, que es la ley de la Contraloría General de la República. Durante los 30 días anteriores y los 60 días posteriores a una elección presidencial, las medidas disciplinarias más gravosas, esto es, la solicitud de renuncia o la destitución, solo pueden ejecutarse si se ha instruido un sumario por parte de la propia Contraloría. Entonces, efectivamente existe como este periodo de veda a instruir sanciones, pero como en este caso estamos hablando, o la interpretación que tenemos del Ejecutivo, como en este caso estamos hablando de sumarios que fueron instruidos por la Contraloría General, y la norma es explícita en decir que esos sumarios sí se pueden tramitar. Lo que no se puede hacer es sancionar sobre sumarios que no estén que no sean instruidos directamente por la Contraloría en este periodo de tiempo en particular. Espero que se entienda. Muchísimas gracias. ¿Alguien más pidió la palabra? ¿No? Bueno, antes de terminar, recordarles que mañana terminamos hoy día las sesiones con audiencias. Mañana tenemos una sesión última que es para ponernos de acuerdo justamente respecto del informe y de las dinámicas que tenemos que concordar, ¿ya? Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.